Saludos, soy Richard Manuel Pérez Cabello, bienvenidos a Contalogía. En esta oportunidad vamos a aprender cómo calcular la TCS. Vamos a hacerlo paso a paso. Para esto, el contenido de este video está compuesto de 5 puntos. El primero es los componentes de la seguridad social. El segundo punto, los salarios cotizables de la seguridad social. El tercer punto, porcentaje de la TCS. El cuarto punto, entendiendo los topes salariales. Y el 5, ejemplo de cálculo de la TCS. ¿Cuáles son los componentes de la seguridad social? Cuando se promulgó la ley 87-01 en el 2001 del régimen de la seguridad social, este comprende 3 elementos esenciales, que son el seguro familiar de salud, lo que llamamos el seguro, el seguro básico, el plan básico, y este está registrado por lo que es las ARS, las administradoras de riesgo de salud. En el caso del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, nosotros comúnmente lo conocemos como la AFP, que están reguladas por lo que son las administradoras de fondos de pensiones. Y por último tenemos el seguro de riesgos laborales, que este seguro cubre los accidentes de trabajo que tengan los empleados en las diferentes empresas. Y este seguro lo paga solamente el empleador. El empleador no aporta absolutamente nada. ¿Cuál es el salario cotizable según la resolución 72-03? Esta resolución establece que solamente se va a tomar en cuenta para el cálculo de la TCS los salarios pagados ordinarios, es decir, los pagos de salarios ordinarios, los pagos de vacaciones y los pagos de la comisión. Sí, esos son los 3 componentes del salario cotizable. Si en un mes convergen los 3, se suman y se calcula lo que son los porcentajes en base a ese valor, tomando en cuenta los topes. Eso lo vamos a ver más adelante. Viendo aquí un ejemplo de Juan Pérez, un empleado que cobra en diciembre. No se asusten, eso es lo puse así bien alto para que sea más fácil entender el ejemplo. Ojalá yo ganara ese monto, pero no llegaba ahí. Miren, este empleado Juan Pérez en diciembre debe un salario de 280.000. El salario de Navidad también se le paga 280.000. Asignación uso de vehículo 10.000. Bonificación 350.000. Vacaciones 28.500. Combustible 5.000. Horas extra 4.500. Y comisiones 35.000. Eso hace un total de 993.000 pesos. De todos estos ingresos que Juan Pérez recibió en diciembre, vamos a ver cuáles aplican para la TCS y cuáles no. En el caso, por ejemplo, del salario, según la resolución que vimos anteriormente, sí aplica. El salario de Navidad no aplica, inclusive es el único salario exento de impuestos sobre la renta también. La asignación de vehículo no aplica, la bonificación tampoco aplica, las vacaciones sí aplican, el combustible no aplica, las horas extras tampoco aplican y las comisiones sí aplican. Esto significa entonces que para Juan Pérez se va a tomar en cuenta que de los 993.000 pesos que él gana, solamente se va a tomar en cuenta los salarios, los 280.000, las vacaciones, los 28.500 y las comisiones, los 35.000. Eso suma un total de 343.500 pesos. Ese monto es el monto que está susceptible para el cálculo de la TCS. 343.500. Entonces, en el caso de los porcentajes de aportes y contribuciones, los aportes de los empleados y las contribuciones de los empleadores, vemos por ejemplo que estos aportes van a variar dependiendo del componente, de los 3 componentes. En el caso del seguro familiar de salud, vemos que el porcentaje, la empresa pagaría un 7.09% y los empleados se les va a descontar un 3.04% a través de la nómina. En el caso del seguro de vejez, o que lo llamamos la AFP, la empresa pagaría un 7.10% y el empleado pagaría 2.87%. En el caso del seguro de riesgos laborales, este seguro solamente lo paga la empresa y oscila entre 1.1% al 1.3%. ¿Por qué es esto? Porque las empresas se dividen o se categorizan por el riesgo o el grado de siniestralidad. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, dice que el porcentaje se asigna según el grado de riesgo de laboral que tenga cada empresa. Una firma de abogados, por ejemplo, se le puede asignar 1.10 porque no tiene un riesgo laboral, nada, es decir, se brega con papeles realmente y está en área de oficina. Pero ya un mensajero, una persona que
una empresa que anda en la que tiene personal que anda en la calle repartiendo, delivery y todo eso, sí aplica un 1.20%. Pero ya una empresa metalúrgica o una empresa de herrería, banitería, albañilería, todo eso, ya implica 1.30 porque tiene riesgos laborales mucho mayores que los otros dos anteriores. En el caso del punto 4, los topes salariales, esto es muy importante que lo dominemos porque ahí que se cometen muchos errores. El seguro familiar de salud, el seguro de vejez, que es lo que llamamos también la AFP, y los seguros de riesgos laborales tienen unos topes y unos límites para hacer los descuentos a los empleados. Por ejemplo, ya vimos aquí que Juan Pérez, el salario, los ingresos que se computan para la TCS son los 343.500 que son del salario, que son de las vacaciones y que son de las comisiones. Ahora, la ley establece, ya vimos aquí el resumen, salario, comisión, vacaciones, 343.500. Pero la ley entonces establece unos topes salariales cuyos topes se van modificando si el gobierno va actualizando lo que es el salario mínimo. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de cómo la TCS publica un aumento de los topes salariales. Eso fue en septiembre, según la resolución 371-04 del 3 de septiembre de 2015. Se fija cada vez que en el país, en República Dominicana, se modifica uno de los salarios mínimos en cualquiera de los sectores de la economía. Eso se determina un promedio y ese promedio es el que toma en cuenta para lo que es el salario cotizable de la TCS. Vemos que, por ejemplo, para agosto de 2019, es decir, agosto pasado de 2019, el tope de las contribuciones para los tres seguros era el siguiente. Para el seguro de riesgos laborales, el tope era hasta 53.928. Es decir, que yo no le puedo descontar a un empleado que gane por encima de 53.928 los porcentajes por lo que gana completo, sino hasta ese monto que son 53.928. En el caso del seguro familiar de salud, vemos que este tiene un tope de 134.820. Eso significa que si un empleado o una empresa paga, si un empleado recibe a una empresa un monto mayor a 134.820, yo tengo que calcularle hasta ese monto, hasta ese tope, como que él gana 134.820. Si nos vamos al seguro de vejez, que es la AFP, la pensión, este tiene un tope de 269.640. Eso significa que todo empleado que gana por encima de ese monto, si le sumamos los tres montos que vimos anteriormente, sueldo, comisión y vacaciones, y ese monto sumado pasa de 269.640, tenemos que hacer los descuentos de los porcentajes hasta 269.640, como que él gana ese monto. Eso lo vamos a entender ahora. Aquí vemos que ese salario, 13.482, es el salario que publica la TCS, como dije anteriormente, el Consejo Nacional de Seguridad Social, cuando hay una modificación de uno de los salarios mínimos a nivel nacional. Y aquí vemos entonces ya los tres topes. Bien, vamos a poner el ejemplo del seguro familiar de salud. Ya sabemos que este tiene un tope de 134.820. Si vemos, el tope sería, si vemos esta escala de 50.000 de salario hasta 350.000, ya sabemos que solamente se le va a descontar a ese empleado que gane por encima de ese monto de 134.820, se le va a descontar hasta ese tope. Entonces, en el caso que nos ocupa de Juan Pérez, vemos que él suma sus salarios, comisiones y vacaciones, suman 343.500. Eso significa que cuando yo vaya a calcular los porcentajes, no lo voy a calcular en base a los 343.500, sino hasta el monto de 134.820. Si él gana por debajo de 134.820, se calcula por ese monto. Pero si, como en este caso, sus salarios, comisiones y vacaciones, los tres suman un monto por encima del tope, entonces se calcula hasta el tope. Esto aplica también aquí para los demás seguros. Pero en este caso, por ejemplo, para este tope, si vemos, le vamos a calcular a Juan Pérez lo que es el cálculo del seguro familiar de salud y lo que aporta el empleador. Vemos entonces que, como vimos anteriormente, vamos a calcular en base a 134.820. El 7.09 que daría 9.558,74. Eso lo aporta la empresa. Y en el caso del empleado, que el porcentaje para el seguro familiar de salud es 3.04%, entonces implica que a ese empleado se le va a descontar en nómina 4.098,53.
En el caso del seguro de pensiones, ese tiene un tope de 269.640. Entonces si vemos de la escala de 50.000 pesos hasta 350.000, ya sabemos que el tope quedaría entre 250 y 300, que son los 269.640. Pero en el caso que nos ocupa de Juan Pérez, vemos que él gana 300, es decir, con salario, comisión de vacaciones suman 343.500. Vemos entonces que nosotros le calcularemos la TCS hasta el tope de 269.640. Si le calculamos los porcentajes tanto al empleador como al empleado en base a 343.500, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la ley establece esos topes para esos fines. Entonces, si vemos aquí, en el ejemplo, vemos que a Juan Pérez se le calcula, por ejemplo, en lo que va a aportar la empresa, que sería 269.640 por el 7.10%, la empresa aportaría 9.558,74. En el caso del empleado, 269.640 por 2.89, el empleado pagaría 4.098,53. Entonces, viendo el último seguro, que es el riesgo laboral tiene un tope hasta 53.928. Eso significa que el tope quedaría entre 50.000 y 100.000 para un salario. Entonces, si vemos a Juan Pérez, este gana 343.500, es decir, lo que está grabado con impuestos para la TCS. Vemos que no le puedo contar el riesgo laboral para que la empresa pague eso. Es decir, la empresa no va a aportar el riesgo laboral en base a aplicar el porcentaje a un monto de 343.500. No, sería un error. Se calcularía en base a 53.928, porque ese es el tope. Si Juan Pérez, por ejemplo, ganara 25, se calcula el 1.2, 1.3, 1.1 por los 25. Pero como él gana por encima de 53.928, yo le calculo como que él gana esos 53.928 hasta el tope. Bien, y aquí vemos entonces como para eligiendo ya un porcentaje de 1.20%, vemos que si calculamos en base al tope, lo que va a aportar la empresa por lo que le paga Juan Pérez, significa que la empresa aportaría 647.14. Aquí ya resumiendo, vemos ya lo que son los porcentajes de lo que es seguro familiar de salud. La empresa aportaría un 7.09 y los empleados aportan 3.04, y respetando los topes hasta 10 salarios mínimos, que serían 134.820. En el caso de pensiones, la empresa aportaría un 7.10 y el empleado aportaría 2.87, pero respetando el tope que es hasta 20 salarios mínimos, que eso significa que sería el equivalente a 269.640. Y por último, el riesgo laboral. El riesgo laboral oscila entre 1.1 y 1.3, ya lo expliqué, que eso va a depender del grado de siniestralidad que tenga la empresa, y solamente se le dé cuenta, si solamente lo aporta la empresa, el empleado no aporta a ese seguro. Y este comprende hasta 4 topes de salario mínimo, que es equivalente a 53.928. Así que, teniendo en cuenta que para calcular la TCS tenemos que tomar en cuenta los 3 componentes, que es el salario, la comisión y las vacaciones, tomando en cuenta los topes principalmente, que al sumar los 3 componentes, esto lo sometemos a los topes. Si vamos a calcular el seguro familiar de salud, tenemos que determinar si los 3 componentes se pasan del tope y por consiguiente se calcula hasta el tope. Si están debajo del tope, se calcula por el monto que dio la sumatoria. Eso se aplica para pensiones y eso se aplica también para el riesgo laboral. Es cuanto. Bendiciones.